Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 2 de Matemáticas 2. Vamos a ver ahora la circunferencia. Los elementos de la circunferencia, como ustedes pueden observar, que ya han tenido clases desde primaria, pues es, por ejemplo, tenemos el radio, que parte del centro hacia un punto de la circunferencia, la cuerda, que toca dos puntos de la circunferencia, pero nunca toca el centro, el diámetro, que va de un punto a otro punto, y a diferencia de la cuerda, este sí toca el centro. ¿Sale? Y la secante, que es una línea que sobrepasa la circunferencia, y finalmente la tangente, que la podemos observar que es una que toca o roza un punto de la circunferencia. Entonces, después de estos conceptos, que ya pues, han visto mucho tiempo en primaria y secundaria, vamos a ver a la medición de ángulos de la circunferencia. Entonces, tenemos aquí dos conceptos muy claros, que son dos: la medida de un ángulo central y la medida de un ángulo inscrito. Aquí, fíjense, solamente hay estas dos opciones para este caso que vamos a estudiar. Nos dice aquí que, por ejemplo, que un ángulo central es aquel cuyo vértice es el centro de una circunferencia, ¿ya vieron? Y la medida de un ángulo central es igual a la de su arco correspondiente. Todos los ángulos que se formen fuera de la circunferencia los vamos a llamar como arcos. Y todos los ángulos que se formen dentro de la circunferencia van a ser ángulos normales. Los vamos a representar como siempre lo hemos hecho. ¿Sale? Entonces, fíjense, voy a compartir tantito mi pantalla, el pizarrón, para explicar un poquito estos dos conceptos. Bien, fíjense, aquí ya tengo los dos conceptos, la medida de un ángulo central y la medida de un ángulo inscrito. Entonces, como pueden observar en este caso, aquí fíjense, yo tengo que mi arco, como les decía, aquí es mi arco que AC, ¿sale? Y aquí tengo mi ángulo A o C, ¿ya vieron? Es mi ángulo A o C y mi arco AC. Como mi arco AC dice que es igual a ¿cuánto? A 50. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Pues lo mismo, ¿vale? 50, ¿sale? Se cumple la propiedad que les estaba comentando. O sea, si el arco está afuera y el ángulo es el centro de la circunferencia, van a ser los mismos, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ángulo inscrito? Aquí ya cambia. Vamos a ocupar esta fórmula. Por ejemplo, voy a tomar el mismo valor. Supongamos que aquí X vale 50. Entonces, ¿cuánto vale el arco que AC vale 50? Entonces, queremos saber cuánto vale el ángulo B, este de aquí. Entonces, ¿qué te está diciendo la fórmula? Que vas a dividir lo de X entre 2. Entonces, ¿cuánto vale X? 50 entre 2. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo B? 25. ¿Sale? Voy de nuevo. Aquí en este caso, el arco y el ángulo, si está dentro del centro de la circunferencia, van a ser los mismos. Aquí, si el arco y el otro ángulo toca un punto de la circunferencia que no es el centro, va a ser la mitad del de afuera. Y viceversa, supongamos que ahora, por ejemplo, aquí te dicen que el ángulo B, este vale, no sé, vale, vamos a poner 90, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer el de X? Entonces aquí, obviamente, el arco AC va a ser igual a ¿qué? Si este vale 90, entonces ¿este qué tendrás que hacerlo? Pues multiplicarlo por ¿cuánto? Pues por 2, ¿no? Porque te queda tu fórmula de esta cosa, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo el 2? Dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces te va a quedar que X va a ser igual a 90 por 2, entonces ¿cuánto te da? Pues 180. ¿Vale? Entonces, aquí en este lado nada más hay dos formas. La primera, que si buscas este ángulo de aquí afuera, lo que te tienes aquí lo multipliques por 2. Y si tienes que buscar el ángulo de adentro del B, como en este caso, tienes que dividir lo que te está dando afuera entre 2. O sea, solamente son las dos alternancias. Mientras que aquí, pues sigue siendo el mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora aquí el ejemplo que nos están mandando. Dice, en la siguiente figura hay el valor de X, AC es igual a 50, o sea, AC vale 50 y el ángulo A o C vale 5X más 10.
Entonces, vamos a checar cuánto nos queda. Bien, entonces, como les dice, les puse el ejemplo del material, dice, hay el valor de X si el arco AC es igual a 50 y el ángulo AOC vale 5X más 10. Entonces, como podemos ver que esto es un ángulo de tendencia central o de medida central, ¿qué es lo que pasa? Van a ser que iguales. Entonces, puedo decir que el ángulo AOC va a ser igual al arco AC. ¿Me vieron? O sea, que mi ángulo AOC va a ser igual al arco AC. Entonces, sustituyo ahora mis valores. ¿Cuánto vale el ángulo AOC? 5X más 10. ¿Y cuánto vale el arco? Vale 50. Entonces ya nada más aquí lo que hago es algo algebraico, ¿sale? No hay que cambiarle tanto el asunto, ¿sale? Entonces fíjense, aquí lo único que hago es ahora decir, es estar sumando, va a pasar restando, ¿no? Entonces hago aquí la resta y ¿cuánto me queda? Me va a quedar 40, ¿no? Ahora el 5, ¿qué está haciendo? Multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 40 entre 5. ¿Y cuánto nos va a quedar entonces? 8, ¿cierto? Por lo tanto, entonces X va a ser igual a 8. Bien, entonces este sería un ejemplo de ángulo de medida de tendencia central. Bien, ahora veamos un ejemplo de medida de un ángulo inscrito. Medida de ángulo inscrito, ¿sale? Dice aquí el ejemplo, dice, determina la medida del ángulo o arco que se pide en Candisto con base en la siguiente figura, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la figura y nos está pidiendo primero que terminemos el arco BC, posteriormente el ángulo C y finalmente el ángulo B. Entonces, vamos a resolverlo en el pizarrón para que esto quede un poquito más claro. Bien. Aquí como podemos observar, en la figura, ya tengo aquí hecha mi figura, entonces vamos a ver qué datos tengo. Primeramente, como veo que este 70 está afuera, y aquí tengo la B y la C, entonces, ¿qué puedo decir? Que el arco AB va a ser igual a ¿cuánto? A 70, ¿sale? Y que, como me está marcando aquí ¿qué pasa? El angulito, ¿en dónde? En A, entonces puedo decir que mi ángulo A va a ser igual a 60. ¿Sale? Entonces, voy a empezar a determinar lo que me está pidiendo. Primero me dice que encuentre yo el arco BC, o sea, esta parte de aquí. ¿Qué puedo observar? Puedo observar que aquí que es correspondiente con quién, con el ángulo A, pero que es un ángulo ¿qué? Inscrito. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que mi arco ¿qué? BC va a ser igual aquí a mi ángulo ¿qué? A, ¿por cuánto? Por 2, ¿sale? ¿Por qué? Porque este está aquí en el punto, entonces acuérdense que la fórmula decía que si tienes que aquí tu ángulo inscrito es X es igual a 2, va a ser igual al arco, ¿se acuerdan? Entonces, como está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces mi arco BC va a ser igual a multiplicar 2 por el valor de A, que ¿cuánto es? 60. Entonces, mi arco BC va a ser igual a 180, ¿sale? Perdón, 120. Estoy pensando en el 90. Es igual a 120, ¿sale? Entonces, ahí esta es la situación. Entonces, vuelvo a explicar para que quede claro. Entonces, como mi arco, aquí en este caso BC, está afuera, y mi ángulo que me está adentro, entonces, para encontrarlo tengo que multiplicarlo por 2, ¿sale? Por la fórmula que vimos del ángulo inscrito. Y me da 120, ¿vale? Entonces, ahora, voy a encontrar, me dice el inciso B, el ángulo C, este de acá. Ahora, si se fijan, es lo inverso. Sigue siendo un ángulo inscrito, pero como me está pidiendo el que está dentro, o sea, el ángulo, no me está pidiendo el arco, lo tengo que dividir. Aquí en este caso, como piden el arco, lo multipliqué por 2. Aquí, como me están pidiendo un ángulo interno, entonces tengo que dividirlo entre 2. ¿A quién voy a dividir entre 2? A lo del arco de BC. Por lo tanto, puedo decir que mi ángulo C va a ser igual a ¿qué?
a mi arco AB entre 2. Entonces, mi ángulo C va a ser igual, ¿a cuánto vale el arco AB? Vale 70, ¿la vieron? Entre 2. Entonces, 70 entre 2, ¿cuánto me queda? Me queda 35. ¿Vale? Y ya encontré mi valor del ángulo C. Observen aquí la diferencia. Por ejemplo, aquí, como el ángulo está afuera, lo multipliqué por 2. Como aquí el ángulo está dentro, lo dividí. Como les digo, o sea, es muy sencillo. ¿Es una opción o es otra opción? ¿Sale? No hay más. Y finalmente encontremos el ángulo B. ¿Sale? ¿Cómo podríamos encontrar el ángulo B? Pues bueno, muy sencillo. Tienes ya tu ángulo A y tienes tu ángulo C. Entonces, ¿cuánto vale, según la propiedad de los, en este caso de los, de los triángulos, nos dice que cuánto es la suma de todos los triángulos? Bueno, ahí en la bibliografía viene una opción, pero yo les voy a dar otra, ¿sale? Para que podamos, vean que podemos encontrarlas de distinta forma, ¿sale? Entonces, fíjense. Por ejemplo, como me dice aquí que la suma de mis ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es? 180, ¿cierto? Entonces, ya tienes tu ángulo C y tienes tu ángulo A. Entonces, puede decir que ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, sustituyo mis valores, ¿cuánto te dio el ángulo A? Te da 60 más, este es el que no conoces, más 35 igual a 180. Entonces, ¿cuánto te queda? Te va a quedar aquí que el ángulo B va a ser igual a 180 menos 35 menos 60, porque están sumando, van a pasar restando. Entonces, por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a ¿cuánto? Te va a quedar que 180 sumas estos dos que son negativos, te queda 5, 6 y 3, 9, entonces te queda ¿cuánto? 95, y 180 menos 95, ¿cuánto nos queda? Pues nos queda 85, ¿sale? Y así es como quedó el resultado. Bien, ahora fíjense, voy a regresar al ejercicio para explicarlo. Yo lo hice de una forma distinta un poquito, para que vean que también hay varias formas de encontrar, que no solamente es una. Fíjense, por ejemplo, aquí el ejercicio lo que hizo fue, como dedujo que ya conocía los arcos, por ejemplo, que el arco AB era ¿cuánto? 70, y el arco BC era 120, encontró primero el arco CA. ¿Cuánto valen todos los ángulos de una circunferencia? Pues 360 grados. Entonces, aquí lo que hizo fue que estos están que sumando pasaron restando y les dio 170. Y como estaba pidiéndolo adentro, pues simplemente lo dividió entre 2 y le dio ¿cuánto? 85. Ahora sí que, como les decía, aquí son diferentes formas. Yo creo que la que puse en el pizarrón es mucho más sencilla. Siempre y cuando, por ejemplo, aquí se forme un triángulo, ¿cierto? Si aquí no hubiera un triángulo, pues tendríamos que ocupar esta propiedad. La de todos los arcos es igual a 360. ¿Sale? Entonces, bien. Veamos ahora, vamos a ver ahora este ejercicio, que igual aquí como aparentemente podría decirse que está un poquito complejo, pero en realidad no es tan también sencillo. Entonces aquí nos dice que en base a la siguiente figura, donde nuestro ángulo AOB es igual a 130, o sea, esta parte de aquí, determina la medida del ángulo o arco que se pide en cada inciso. Bien, entonces voy a compartir el escritorio, bueno, perdón, el pizarrón para que podamos entender esta parte. Muy bien, entonces, veamos. Fíjense, aquí tengo ya la figura, ¿sale? Pueden observar que tenemos que el ángulo AOB es 130, aquí está Z, C y aquí nuestra X. Bien, entonces, primer paso nos dice que encontremos el arco BC. O sea, nos está pidiendo este arco. Para poder encontrar este arco, obviamente tendrías que encontrar el valor de ¿quién? De X, ¿cierto? Pero, por ejemplo, por aquí tienes que 130, ¿me vieron? Entonces, no hay una propiedad como para poderlo encontrar. Hay que buscar otra. ¿Qué podemos observar? Fíjense. Lo que yo puedo observar que aquí, este ángulo que tengo aquí, ¿cuánto me da? 180. ¿Me vieron? Porque es un ángulo suplementario. Entonces, yo puedo decir que mi ángulo, ¿qué? AOB más, ¿qué ángulo? El BOC, es este de aquí, el BOC,
va a ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿sale? O sea que mi ángulo AOB más mi ángulo BOC va a ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿ya vieron? Entonces, tienes el ángulo AOB, que ¿cuánto vale? 130, más el ángulo BOC, que es igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, por lo tanto, aquí también puedes sustituir, perdón, en el ángulo BOC, podemos poner la Z directamente, para que no nos confundamos en la cuestión de los ángulos. Entonces, ahora sí, puedo decir que Z va a ser igual a 180, esta sumando va a pasar, restando, ¿sale? Entonces, por lo tanto, Z va a ser igual a ¿cuánto? A 50, ¿sale? Este no es mi resultado, obviamente, porque ¿qué te falta encontrar? ¿Qué te está pidiendo? Te dice que te encuentres el arco BC, pero ¿qué es lo que pasa? Como aquí está tocando ¿qué? El centro de la circunferencia, y podemos ocupar ¿cuál propiedad? La primera, la que dice del ángulo central. Entonces, puedo decir que mi arco BC va a ser igual a ¿qué? ¿Al valor de quién? De Z. Y por lo tanto, Z, como es 50, entonces el arco BC es igual a ¿cuánto? A 50. Muy bien. Entonces, repito de nuevo el procedimiento. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que no teníamos ninguna propiedad para ocupar, entonces checamos que aquí se forma un ángulo suplementario, o sea, de 180 grados. ¿Y qué sucede? Entonces decimos que el ángulo AOB más el ángulo BOC o Z va a ser igual a 180. Entonces, Z va a ser igual a 180, están sumando, va a pasar, restando, y nos queda 50. Y aquí ocupamos, para encontrar el arco BC, la propiedad de la medida de ángulo central. Quedamos que eran, ¿qué? Iguales. Entonces, aquí el arco BC va a ser igual a qué valor? Al de Z. Entonces, BC es igual a ¿cuánto? A 50. Ahora vamos a encontrar el inciso B que nos está pidiendo que encontremos el ángulo, ¿quién? X. ¿Dónde está X? Toca un punto de la circunferencia, ¿ya vieron? Entonces va a ser ¿qué? Un ángulo inscrito. Entonces, como está adentro, vamos a ocupar la propiedad 2 que vimos. Por lo tanto, puedo decir que mi ángulo, ¿qué? X va a ser igual a ¿qué? A dividir mi arco, ¿qué? BC, ¿entre cuánto? Entre 2. Acuérdense, siempre que van a sacar el de aquí dentro, lo vamos a dividir entre 2. Y si vas a sacar el de afuera, lo vas a multiplicar por 2. Entonces, X va a ser igual, ¿cuánto vale el arco BC? 50. Entre 2 va a ser igual a 25. ¿Sale? Entonces, si se fijan, aquí en este ejemplo, ocupamos las dos propiedades que vimos el día de hoy, que fue la de medida de tendencia de ángulo central y la de ángulo inscrito. Porque aquí podemos comprobar que como la 7 está dentro de la circunferencia, fue el mismo que el arco BC. Pero aquí, como X no está en el centro, sino toca un punto de ella, lo dividimos entre 2 y nos dio ¿cuánto? 25. ¿Sale? Esperamos que haya quedado claro. Esta situación, como les decía, a veces está un poquito confusa, pero en realidad es sencillo. Solamente es cuestión de analizar y revisar, como les decía, si toca un punto o si está dentro de la circunferencia. Entonces, fíjense aquí, como pueden observar, aquí en el ejercicio, fíjense cómo lo resolvió de la igual forma, ¿sale? Ahora veamos, vámonos a aquí esta parte de los ejercicios. Fíjense, en cada uno de los ejercicios siguientes determina el ángulo o arco que se indica en todos los casos. El punto O va a ser el centro de la circunferencia. Por ejemplo, aquí dice, determina la medida del ángulo BAC, o sea, BAC. ¿Qué se está diciendo en este caso? ¿Será inscrito o será de tendencia central? Pues obviamente es inscrito porque está tocando un punto. Aquí, pues básicamente, ¿qué tendrías que hacer? Como este es 50, ¿cuánto vale de acá afuera? Pues 50. Entonces, dividir 50 entre 2. ¿Ya vieron? Aquí en este caso, por ejemplo, como A vale 40, ¿cuál es el valor de Z? Entonces, como está aquí, este de aquí es igual al cual, al arco BC, ¿sale? Entonces, si este vale ¿cuánto? 40, tendrías que ¿qué? Multiplicarlo por 2. ¿Ya vieron? O sea, nada más en esta situación es sencillo. Aquí sí ya se complica un poquito, pero ya es cuestión de las propiedades. Por ejemplo, te está pidiendo el ángulo A. Aquí lo haces como el ejemplo que acabamos de ver. Sacas primero este ángulo, resta 180 menos 120. Y ya, como va a ser el mismo de acá, entonces ya puedes encontrar el ángulo A.
Aquí te dice establece la medida de quién, del ángulo AOB. Es lo mismo, fíjense que tienes aquí 40, primero sacas este ángulo y como este es igual al de X, pues simplemente ya encuentras este valor. Obviamente aquí, ¿qué tendrías que hacer? Pues multiplicarlo, ¿no? Acuérdense, aquí si vas a encontrar este ángulo de afuera, siempre es multiplicar por 2. Y si vas a encontrar el ángulo de aquí dentro, siempre es dividir entre 2. Está muy sencillo. Aquí igual lo mismo, nada más es cuestión de revisar los puntos. Por ejemplo, tienes el arco ANB, o sea, ¿cuál? ANB, o sea, este de aquí, ¿cuánto vale? 84. Y el AMC, o sea, el de aquí abajito, ¿cuánto vale? 140. Dice, haya la medida de X y de Z. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? 360. Entonces, restas 360 menos 84 menos 140. Y ahora sí encuentras el BC. Y ya encontrando el BC, ya puedes encontrar los demás. Aquí te dice, haya la medida del ángulo B. ¿Ya viste? Te dice que el ángulo AB vale tanto, AC y BC. ¿Cuánto vale? 360. Entonces, vas a poner 3x más 5x más 4x igual a ¿cuánto? A 360 y ya. Tú prosigues con los demás pasos. Aquí al final dice, si en la circunferencia de la figura siguiente AB es igual a 6, X, BC es igual a ¿cuánto? 4X, ya sé, es un diámetro. ¿Cuánto vale un diámetro? Investíguenlo y ya para que ustedes chequen cuánto vale un diámetro. ¿Sale? Es muy sencillo. ¿Sale? ¿Cuánto vale un diámetro? Y ya les van a dar aquí el valor correcto. Lo mismo aquí, y se considera que en la circunferencia de la figura siguiente A es igual a 100 y B es igual a 190, haya la medida de los ángulos ABC. Entonces te pide que encuentres el ángulo A, el B y el C. Y aquí te está diciendo que A cuánto vale, 100 y B cuánto vale, 190. Entonces ahí es primero C. ¿Sale? ¿Cuánto vale todo esto? 360. Entonces 360 menos esto, y ya encuentras el C y ya procedes a encontrar con las propiedades que acabamos de ver. Aquí lo mismo, te está diciendo que hace es un diámetro, investiguen cuánto vale un diámetro. C vale 120 y ya puedes encontrar cuánto vale BC. Y lo mismo. Y aquí el punto 10, considera que en la figura aquí ABC 5, 3, 6 haya la medida de los ángulos A y BC, o sea, las proporciones. Aquí te está diciendo, fíjense, A vale cuánto, 5x, B vale 4x y C vale 3x. Entonces, pues todo esto lo sumas igual a 360 para que hayas primero el valor de x y sustituyes para encontrar cuánto vale A, B y C. Y pues aquí ya les puse que realicen una breve conclusión del tema de 5 8 líneas. Pues, ¿qué les pareció? ¿Qué fue lo que aprendieron? Sale sobre todo para que tengamos una pues retroalimentación de nosotros mismos y veamos qué es lo que hemos aprendido. Entonces, el tema no está difícil, está sencillo. Como les decía, solo es cuestión de ir poco a poco encontrando las formas para hacerlo. Sale ocupando estas dos. Como les decía, o es igual, o lo divides entre 2, o lo multiplicas por 2. ¿Sale? Nos vemos, cuídense.